Compra-venta de esperanza incierta. Es una modalidad de compra-venta de bien futuro. Las partes manifiestan su voluntad de celebrar un contrato de compra-venta de esperanza incierta. El comprador está comprando una promesa o una oferta o un ofrecimiento de un bien mueble o inmueble. El comprador asume el riesgo del bien que va a adquirir en el futuro, de que exista o que no llegue a existir. Es decir, la adquisición de un bien es incierto, es inseguro. El bien que reciba no sea lo esperado. Menor medida, una cantidad menor, en malas condiciones en su calidad o aunque no reciba ningún bien. El comprador paga el total del precio al vendedor por estar acordado en el contrato. El vendedor tiene el derecho a todo el precio porque vendió la esperanza incierta de un bien. Según el diccionario jurídico, se llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que estos frutos no lleguen a existir, o bien los productos inciertos de un hecho que pueden estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio aunque no llegue a existir los frutos o productos comprados. El Código Civil, en su artículo 1536, establece que en los casos de los artículos 1534 y 1535, si el comprador asume el riesgo de la existencia del bien, el vendedor tiene derecho a la totalidad del precio aunque no llegue a existir. Ejemplo 1 de Potier. Una simple esperanza puede aún ser objeto de contrato de venta. Así pues, si un pescador vende a alguno su redada por cierto precio, constituye un verdadero contrato de venta aun cuando no cogiera ningún pez, porque la esperanza de los peces que podría ser cogidos viene a ser un ser moral que es apreciable y puede ser objeto de un contrato. Ejemplo 2. Un vendedor vende un bien inmueble a un comprador. Se compra un bien incierto que se podría construir en el futuro: edificio, condominio, departamentos, cochera, oficina, etc. La esperanza que tiene el comprador es que probablemente en el lugar se hará la construcción. Ejemplo 3. Un vendedor vende una cosecha de cualquier fruto a un comprador. Se compra un fruto incierto a que el fruto llegue a existir, aunque sea de menor cantidad o de menor calidad, o quizás no llegue a existir el fruto. Ejemplo 4. El vendedor vende a un comprador una cría de un animal preñada. Se compra una esperanza a que llegue a existir el animal o que no llegue a existir el animal, o nazca muerto o que nazca enfermo. Las partes manifiestan su voluntad de crear un contrato de compra-venta de esperanza incierta o de modalidad de compra-venta de un bien futuro. El comprador es el que asume el riesgo de la posibilidad de su existencia o inexistencia del bien, ya sea este un bien inmueble o bien mueble. La transferencia y entrega del bien es inseguro. El comprador tiene la obligación de pagar la totalidad del precio del bien que va a adquirir en el futuro. El vendedor recibe el pago de la totalidad del precio aunque el bien no llegue a existir. En el caso que si llegara a existir el bien, este no podría estar en buenas condiciones de cualquier índole. Ese riesgo lo asume únicamente el comprador. Se desprende del artículo 1534 del Código Civil. El contrato de compra-venta de bien futuro está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia el bien. Se entiende que la condición suspensiva comprende solamente a la existencia del bien. En el supuesto que llega a existir el bien, desde ese momento el contrato produce sus efectos jurídicos, que es dar cumplimiento a las obligaciones. El vendedor transfiere al comprador el bien. La otra parte, que es el comprador, se obliga a pagar la totalidad del precio.
Así la cuantía y calidad del bien no sea la esperada por el comprador. Se desprende del artículo 1535 del Código Civil el riesgo de cuantía y calidad de la compra-venta del bien futuro. Lo asume el comprador. El contrato está sujeto a la condición suspensiva a que el bien llegue a tener existencia. Si llega a existir el bien, este produce sus efectos, cualquiera sea su cuantía o calidad o cantidad. El comprador debe pagar el precio, porque el vendedor tiene el derecho a recibir la totalidad del precio. Sin embargo, en la compra-venta de esperanza incierta, la condición suspensiva dispuesto en el artículo 1534 y 1535 del Código Civil no impide o limita la condición suspensiva para que produzca sus efectos jurídicos. En consecuencia, la compra-venta de un bien futuro dispuesto en el artículo 1534 y 1535 del Código Civil opera bajo la condición suspensiva. La compra-venta de esperanza incierta, que es otra modalidad de compra-venta de bien futuro, no opera la condición suspensiva. Características de la compra-venta de esperanza incierta en doctrina. Principal. Existe y subsiste por sí mismo, es decir, no depende de ningún otro contrato. Se refiere que este contrato tiene autonomía, vida y subsistencia propia. No depende de otro contrato. Bilateral. Existen obligaciones y derechos para ambas partes. Se refiere a que se requiere la manifestación de voluntad expresa de ambas partes, que motiva su consentimiento para que produzca una alteración o disminución en su patrimonio que podría ser de enriquecimiento o empobrecimiento. Oneroso. Se originan provechos y gravámenes recíprocos. Se refiere que hay enriquecimiento y empobrecimiento en las partes. Aparece un incremento y una disminución patrimonial. Aleatorio. La cuantía de las prestaciones no es cierta y determinada desde la celebración del contrato, sino que dependen de un hecho futuro e incierto. Se refiere a que los contratantes parten de un hecho incierto, contratan sobre una cosa o bien y fijan su precio aunque la cosa o bien exista o no llegue a existir, o la cantidad o calidad no sea la esperada. Consensual. El objeto de la compra de esperanza incierta lo constituyen las cosas, bienes inmuebles, muebles, frutos, productos y el precio convenido. Se refiere a que no se necesita la entrega del bien o cosa para el perfeccionamiento del contrato. Este se perfecciona en el momento que las partes lo celebran o suscriben el contrato. Así el bien exista o no exista, no limita ni impide su cantidad o calidad. Las partes cumplen las obligaciones convenidas. El efecto se produce por el consentimiento de ambas partes. En esta modalidad de contrato, el vendedor no se obliga a entregar el bien o cosa. El comprador se obliga a pagar el precio. El vendedor tiene el derecho a recibir el pago de todo el precio convenido. Materia de la obligación. Es aquella cosa cierta o incierta o bien inmueble o mueble que existe o que en el futuro podría existir. Artículo 1409 del Código Civil. La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre 1. Bienes futuros antes de que exista en especie y también la esperanza incierta de que existan, salvo las prohibiciones establecidas por la ley. 2. Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa. Ejemplo, una empresa enajena a Juan un departamento en Planos. La materia de la obligación son los bienes futuros, ya sean estos bienes inmuebles o muebles de esperanza incierta. Las partes pueden convenir contratar una compraventa de un bien futuro que no existe o que en el futuro podría existir o antes de que existan en especie.
puesto que el objeto de la prestación materia de la obligación, que es un bien futuro, que es inexistente, el vendedor tiene la esperanza o deseo de tener un bien en el futuro, en donde la obligación se tiene en incertidumbre sobre el bien futuro. A lo dispuesto en el párrafo segundo de la norma, en el supuesto que las partes convienen contratar una compra-venta de bien ajeno, ambas partes conocen que el objeto del contrato que celebran es un bien que pertenece a un tercero, que es el propietario dueño. La esperanza que se tiene es adquirir un bien, que el vendedor va a lograr que el propietario, que es el tercero, transfiere el bien que es de su propiedad al comprador, que es el obligado a pagar el precio del bien. En el caso que el comprador desconoce que el bien es ajeno, estaría comprendido el vendedor en el ilícito penal en los supuestos típicos de estafa tipificados en el inciso 4 del artículo 197 del Código Penal. En el supuesto que las partes convienen contratar una compra-venta de un bien afectado en garantía de un bien mueble, se comprende que sobre el bien existe un contrato de constitución de garantía mobiliaria en escritura pública que garantiza una obligación futura o cualquier otra obligación, donde se identifica a las partes la descripción del bien que se está afectando y el monto de la obligación. El comprador asume la deuda de crédito afectado en garantía a favor del acreedor, en donde tendrá que pagar la totalidad de la deuda para que pueda ser desafectado el bien adquirido. El acreedor satisface su acreencia en el caso que se pactó en el contrato la adjudicación del bien por el acreedor garantizado de conformidad con el artículo 58 del Decreto Legislativo número 1400, que aprueba el régimen de garantía mobiliaria. La ejecución de la garantía mobiliaria se realiza de conformidad con el artículo 48 del Decreto Legislativo número 1400, que establece que procede la ejecución en la vía extrajudicial o judicial. En el caso de ejecución extrajudicial, el acreedor procede a la toma de la posesión del bien dado en garantía mobiliaria y su posterior venta directa para hacerse el pago. Previamente se notifica de la ejecución al deudor que posee el bien en garantía para que entregue el bien en garantía. En caso de incumplimiento del deudor, se convierte en poseedor ilegítimo y responde por los daños y perjuicios. Si las partes pactan en el contrato que se resolverá las controversias que surgen de la ejecución del bien por el arbitraje, entonces el acreedor envía una carta notarial dirigida al deudor para acreditar el incumplimiento de la obligación. Pasados los 3 días se ejecuta la garantía mobiliaria de acuerdo a lo convenido en el contrato. Si es la vía arbitral, se dará inicio al procedimiento arbitral. La venta del bien mueble afecto en garantía mobiliaria, en ningún caso se suspende la venta del bien, salvo que el deudor cancele la totalidad de la deuda. Si emitido el laudo arbitral y el deudor no cumple con su obligación dispuesto en el contenido del laudo arbitral, el acreedor recurre a un proceso judicial de ejecución del laudo arbitral para que el juez ordene el pago de la obligación bajo apercibimiento de la ejecución forzada. Si no se cumple, el deudor se dispondrá el remate del bien y se hará efectiva la garantía. En el supuesto que las partes convienen contratar una compra-venta de un departamento en planos, con contrato de hipoteca y anotación preventiva en los registros públicos, es cuando existe un préstamo de dinero determinado con contrato de hipoteca conformado por escritura pública sobre el bien en venta con su acreedor bancario o financiero. De conformidad con el artículo 1097 del Código Civil, establece que por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor el derecho de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. El bien hipotecado determinado garantiza el pago. El comprador adquiere un bien hipotecado, se obliga a la liquidación para tener la esperanza de adjudicarse el bien en el futuro, que podría llegar a existir o podría quedar frustrado
si el bien no llegara a existir. Si el comprador se niega a cancelar el pago adeudado o incumple con el pago, el acreedor lo interpondrá un juicio para ejecutar la hipoteca, teniendo la ocasión de la venta del bien hipotecado en remate judicial para hacerse efectivo el pago adeudado. En consecuencia, el juez decide el derecho de adjudicación para que el adquiriente pueda disponer del bien. En el supuesto que las partes convienen contratar una compra-venta de un bien afectado con medida cautelar de embargo, se entiende que el comprador tiene conocimiento que el bien se encuentra embargado y lo que está comprando es un bien determinado con una carga. El vendedor, que es deudor, tiene una obligación de pago de una suma determinada a favor de un acreedor bancario o financiero que todavía no ha sido cancelada. El artículo 642 del Código Procesal Civil establece como medida cautelar el embargo. Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la ley. El embargo en forma de inscripción es cuando el bien se encuentra registrado con los registros públicos, se ejecuta inscribiendo el monto de la afectación. El comprador es el que asume la carga hasta por el monto inscrito en la medida cautelar. Se inicia en proceso de ejecución interponiendo una demanda por incumplimiento en el pago de una deuda en un título ejecutivo que podría ser un pagaré. Es cuando procede el embargo. El juez requiere el pago al deudor de forma expresa, líquida y exigible a favor del acreedor. Al incumplimiento del deudor de la obligación adeudado, se deviene el remate judicial. Es donde se vende el bien embargado, el adquiriente del bien paga el precio de tasación y se le adjudica el bien inmueble. Al acreedor se le paga su crédito, que incluye pago de intereses moratorios, compensatorios y otros gastos que se genera del juicio. Contrato sobre bien futuro. Es el acuerdo voluntario que celebran las partes en el contrato en donde el vendedor se obliga a transferir un bien que podría ser inmueble o mueble, que no tiene existencia en la actualidad o que tenga existencia posterior o de una cosa cierta o incierta. El comprador se obliga a pagar el precio en su totalidad. Artículo 1410 del Código Civil. Cuando la obligación creada por el contrato recae sobre un bien futuro, el compromiso de entrega queda subordinado a su existencia posterior, salvo que la obligación verse sobre una esperanza incierta, caso en el cual el contrato es aleatorio. Si la falta de entrega obedece a causas imputables al obligado, el acreedor puede recurrir a los derechos que le confiere la ley. Ejemplo: Juan es propietario de una hectárea de terreno agrícola de papa. Es donde Pedro compra toda la cosecha de papa. En el terreno ya se encuentra sembrada la semilla de papa, pero todavía aún no existe producción cosechada de papa. Es un bien futuro. Es en el caso que la obligación verse sobre una esperanza incierta, caso en el cual el contrato es aleatorio, es decir, que el bien no es cierto ni determinado desde la celebración del contrato sobre el bien futuro. El objeto del contrato es la obligación que recae sobre un bien. Entonces, el vendedor se obliga a la transferencia de un bien que no tiene existencia y el comprador se obliga a pagar un precio en dinero. Respecto a que el contrato es aleatorio, se refiere a que las partes en forma voluntaria deciden perfeccionar un contrato sobre un bien o cosa que se fijó su precio, aunque el bien o cosa exista o no llegue a existir, sin importar su cantidad o calidad del bien. El comprador se obliga a pagar su precio al vendedor de un bien incierto e indeterminado. Esta modalidad de contrato de bien futuro se trata de un bien que no se tiene la certeza que existirá. Se tiene la esperanza que llegará a tener existencia, como también podría frustrarse cuando no llegue a existir el bien por cualquier hecho o acontecimiento del hombre o de la naturaleza.